en Argentina pensando en la Copa América de Chile. Mañana habrá conferencia de prensa del técnico José. Si llega la muerte, espero que no sea tan dolorosa. Una fibra que se pegaba en el pelo, en todo, en la ropa. Y nosotros no sabíamos que eso era cancerígeno. La fibra de crisotilo puede ser utilizada con seguridad. No es solo la persona que utilizó el asbesto. O sea, es una familia entera que con el pasar de los años ha enfermado por culpa del asbesto. Todos los tipos de asbesto son clasificados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como cancerígenos. Es tóxico para la gente. ¿Cuántas personas más creen que murieron en nuestro país? Crisotilo es una piedra que es la que sacan esa tea y esa es la que produce el cáncer. Hola, buenas noches. Asbesto. Así se llama un mineral natural que es utilizado en la fabricación de tejas, pastillas para frenos, tanques de agua y muchos otros productos cercanos a nuestra vida cotidiana y que hoy, otra vez, está en el ojo del huracán. Decenas de familias que han tenido contacto con esta mortal fibra en fábricas o en barrios donde funcionan estas compañías aseguran que el asbesto es el causante del cáncer y la muerte de sus seres queridos. El programa de hoy es la investigación más completa que se ha hecho sobre este delicado tema en el país. Bienvenidos a Asbesto, Fibra Mortal. No es solo la persona que utilizó como operario el asbesto. Estas fueron algunas de las últimas palabras de Luis Alfonso Mayorga, Sino también toda su familia. un ingeniero de sistemas de 45 años que murió el 21 de agosto de 2013 a causa de mesotelioma, un cáncer de pulmón producido al parecer por una letal y microscópica fibra llamada asbesto. Mi corazón, seguimos juntos como esa gran familia que un día soñamos construir. Hace más de un año su viuda llora la muerte de Luis Alfonso. Y aunque tú no faltes, cariño, por siempre, siempre, siempre tú sabes que vivirás en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro recuerdo. Pero más fuerte que el dolor, Te amamos, cielo, y gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Y gracias, Padre Dios, porque nos diste el privilegio de estar al lado de una persona tan maravillosa como Luis. Te amamos por siempre. es la convicción que tienen esta mujer y toda la familia sobre qué fue lo que mató lentamente a Luis Alfonso. Cuando vemos en el reporte de laboratorio, abajo, diagnóstico mesotelioma comprobado, imagínate, el mundo en ese momento se nos derrumba. Ya sabíamos que era un mesotelioma. Luis, con lágrimas en los ojos, dijo, es la enfermedad de mi papá. Hablaba de su viejo, Rafael Mayorga, quien había muerto 13 años atrás por mesotelioma, causado por la exposición al asbesto. Y pues, ya sabíamos cómo había terminado el papá. Como Luis Alfonso, postrado en una cama, con los pulmones colapsados y llenos de líquido, consumido por el dolor. Toda su familia. Luis Alfonso, el esposo de Cecilia, había inhalado en su infancia, según ella, el polvillo del asbesto. Asbesto, también conocido como crisotilo y amianto, un cristalino mineral letal, con el que, según Cecilia Riaño, su esposo jugaba en la niñez, cuando su padre Rafael traía a casa los overoles de trabajo de la fábrica de tejas en la que él manipulaba el asbesto. Ayudaba a su mamá a sacudir estos overoles. Lo hacía porque para el niño Luis Alfonso y el resto de la familia, aquella fibra no parecía letal. Por el contrario,
era como la nieve. Él me contaba que al sacudir los overoles, estas partículas quedaban suspendidas en el aire y que como eran blanquecinas, brillantes, ellos jugaban felices y decían que estaba nevando. Y decían, está nevando, está nevando. Para nosotros era una novedad porque eso parecía nieve, porque es una partícula blanquita, tan bonita y volaba por todo lado. Entonces nosotros éramos felices ahí cuando nos caía. Nora Marlene, hermana de Luis Alfonso, hacía parte de aquellos inocentes juegos. Mi papá es como descargaba los bultos. Él llevaba dentro de las bolsas, llevaba los overoles y las sacaba en la casa y nosotros le ayudamos a mi mamá a echarlas en jabón y cogíamos las bolsas, nos metíamos en las bolsas o cogíamos a sacudirlas duro porque nosotros decíamos que eso era nieve. Una nieve que aspiraban y se adhería a todo su cuerpo. La familia desconocía el peligro al que se estaba exponiendo. En las lonas donde venía el asbesto y nosotros aprovechamos esas lonas para jugar ahí encolchalados. Pero no solo disfrutaban con la fibra en la que veían una especie de nieve, sino con la tubería que la fábrica producía con asbesto. Mi papá también traía pedazos de tubo, entonces unos aros como grandes y nosotros rodábamos esos aros desde arriba de la montaña, bajábamos con eso. Y jugaban pues felizmente e inocentemente. Ana Isabel Hernández, viuda de Rafael y madre de Luis Alfonso y Nora, habría podido evitar aquellos juegos si hubiera sabido que el asbesto era una fibra mortal. Eso no tenían protección de nada. Él llegaba con el pelo vuelto nada de, porque eso era una fibra que se pegaba en el pelo, en todo, en la ropa, y nosotros no sabíamos que eso era cancerígeno. Hoy Ana Isabel, quien perdió a su esposo hace 14 años y a su hijo hace año y medio, cree que ella podría ser la tercera víctima de un cáncer que habría causado el asbesto. Yo ahorita tengo hipertensión pulmonar, estoy con oxígeno, siento rabia por Eternit porque si esa empresa no existiera, ellos estarían bien. Hoy no solo se siente enferma y triste. Mi hijo era como un apoyo para mí. Era el único hombre en la casa y después de que murió mi esposo, para mí era como el bastón de la casa y saber uno que ya no está, eso es muy triste. Una vez. Sino, además, presa de la incertidumbre. No sé si en el futuro yo también o mis hijos mis 2 hijas resulten con eso, no sé, pero siento rabia. Eso es muy duro para mí. Esta temible fibra también habría causado la muerte el 2 de agosto de 2013 a Edgar Sosa. Él duró trabajando con el municipio aproximadamente 26 años. Sosa fue operario de retroexcavadora en el municipio de Cibaté, Dinamarca. Aquí en el municipio había muchas partes, muchas salidas hacia la laguna, donde se rellenaban mucho con asbesto, con todo ese material que desechaba Eternit. Edgar Sosa había inhalado asbesto mientras esparcía los escombros de dicha empresa en la laguna. ¿Qué hacían ellos? Rellenar partes y colas para tapar la parte de la laguna para poder construir o bien lo que son ahora parques. Ya está comprobado que fue el asbesto, lo que él fue por el asbesto. Sobre el barrio que se levantó después en este relleno de asbesto, vivió Edgar, su esposa Amelia y toda la familia Sosa Segura. Cuando pequeños siempre nosotros teníamos, la mayoría de personas teníamos contacto directo con todo, había muchas cosas, aros de los tubos que hacía Eternit. La mayoría de niños jugaban con eso. Estas historias clínicas de Luis Alfonso, Rafael y Edgar
demuestran que los tres padecieron mesotelioma, enfermedad producida por la exposición al asbesto y que murieron como consecuencia de ella. Fue el día que se apagó todo. Yo no esperaba eso. Nadie lo espera. Si llega la muerte, espero que no sea tan dolorosa. El pasado 6 de septiembre, a Ana Cecilia Niño le diagnosticaron mesotelioma, es decir, un devastador cáncer causado por la exposición a asbesto. Leí tumor maligno. O sea, yo quedé sentada, eso es un cáncer, ¿verdad? Se llama un cáncer mesotelioma, que es muy difícil que se dé, me decían los médicos. Es como de lo que más le teme el ser humano, ¿no? Al dolor, al morir feo. Desde enero de este año, cuando no sabía qué padecía, su expectativa de vida ha disminuido. Yo vivo ya hace 4 o 5 meses con un solo pulmón. Ana Cecilia llora en silencio al saber que puede tener un fatal desenlace como el de Luis Alfonso, Rafael o Edgar Sosa. Llegó un día que lloré con mi esposo y lloré mucho y yo le decía a mi hija, me la cuidas mucho. Cecilia es madre de una pequeña de 18 meses. Tengo una hija y por ella quiero luchar. Pero su temor es tal vez no poderla ver crecer y compartir los mejores momentos de su vida. Pero, ¿cómo habría llegado a sufrir esta fatal enfermedad Ana Cecilia? Yo nací acá en Bogotá, pero mi mamá y mis hermanos ya vivían en un barrio llamado Pablo Neruda, llegando a Cibaté. Ahí cerca hay una fábrica de Eternit. Un médico cirujano cuando me visitó me dijo, cuéntame dónde viviste de pequeña. Entonces yo le conté mi historia. Según Ana Cecilia, es su médico quien le hace un diagnóstico certero. Me dijo, bueno, eso es un cáncer que no es por herencia, sino es adquirido. Es adquirido porque tú aspiraste toda tu vida desde que nací prácticamente hasta los 17 años. Las palabras de su médico la hicieron caer en cuenta en detalles olvidados. En todo ese tiempo pues yo aspiré todo ese polvillo y nunca, pues, lejos de imaginarme que podía hacer daño. La preocupación de Ana Cecilia es aún mayor. Mi familia, mis hermanos, mi mamá, que vivieron allá tantos años, están en exámenes, están mirando pues también que Dios no quiera una enfermedad así. Pero, ¿qué es esta polémica y mortal fibra? La cual, según estas personas, es la causante de la muerte de sus familiares y también de la enfermedad de Ana Cecilia. Al regresar, ustedes podrán comprobar que esta microscópica fibra natural está presente en muchos productos y objetos muy comunes en nuestras casas. Pero si es tan letal como se dice, ¿por qué el Estado permite la fabricación de dichos productos con asbesto? Estucos, pinturas, uniformes para bomberos, tampones femeninos. Las sustancias que son sustitutas en este momento están en estudios y ya están comprobadamente cancerígenas en animales. Crónicas RCN recibió decenas de denuncias de parte de personas que aseguran que el asbesto causó cáncer y muerte a sus seres queridos. Pero, ¿qué es esta fibra y por qué el Estado permite su uso en la fabricación de infinidad de productos? El asbesto es la palabra genérica para designar dos variedades de fibras de origen mineral que contienen silicio y oxígeno. Una de ellas es la serpentina, a la que pertenece el asbesto crisotilo o amianto blanco. La otra variedad es la de los anfíboles, a la que pertenecen la crocidolita, amosita, tremolita, antofilita y actinolita. Todos los tipos de asbesto, incluyendo el crisotilo, son clasificados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como cancerígenos.
En el país, Juan Pablo Ramos no es el único en decirlo. La Organización Mundial de la Salud también lo reconoce. No very well that the asbestos represent a threat for public health. It causes cancer, lung cancer, it would cause mesothelioma, it would cause chronic respiratory diseases. Sin embargo, buena parte de la industria en 134 países del mundo utilizan el asbesto por sus propiedades aislantes y de resistencia al calor como materia prima en la fabricación de productos de uso cotidiano. Crónicas RCN, consultó al ingeniero civil Sergio Raúl Espejo, doctor en estructuras y presidente del capítulo Colombia de Control y Calidad, Patología y Recuperación de las Construcciones, con el fin de establecer qué tan presente en la vida cotidiana está el asbesto. Yo creería que más de un 90% de las edificaciones de vivienda pueden tener este material, especialmente en las cubiertas. Es decir, los techos y tejas de fibrocemento. Nos encontramos en el barrio Quirigua, en la ciudad de Bogotá. Ese es el barrio que Espejo escogió para mostrar la existencia de asbesto en cualquier casa familiar del país. Un barrio construido a finales de los años 70. Juegos de contacto no buenos por ahí. ¡Duro! Perdón, es que venía corriendo hacia una cuadra, se me escapó. Tranquilo, siéntate. Bueno, Hermoso, pero ay, ¿cómo se llama? se llama Juno. Cuando tu mejor amigo te presenta amigas, la vida es color de rosa. 70, inicios de los 80, en donde con claridad podemos ver, como en muchas construcciones de la ciudad, las cubiertas, las tejas onduladas en asbesto cemento y los tanques también en asbesto cemento. Pero no solamente las viviendas están cubiertas por productos que contienen asbesto o amianto. Por ejemplo, en las calderas de un hotel o de un hospital o de una edificación que tenga una caldera. Para el activista Andrés Felipe Hoyos de No Más Asbesto, esta presencia de la fibra ha causado las muertes que él ha venido denunciando. Le cuento a la industria, le cuento al país, le cuento a las autoridades que el crisotilo es el culpable de las muertes de asbesto en el mundo. Es peligroso porque es cancerígeno y porque es mortal. Pero según Hoyos, el asbesto está más cerca del hombre de lo que comúnmente se cree. Pastillas para frenos, estucos, pinturas, materiales de retoques en las casas, uniformes para bomberos, máscaras antiflama para corredores de Fórmula 1, tampones femeninos. Más de 125 millones de personas están expuestas al asbesto en el mundo. De esas personas mueren cerca de 110.000 personas anualmente. El asbesto es malo, el asbesto mata, el asbesto es una realidad que está generando muertos en el mundo. En Colombia, más de 320 personas expuestas al asbesto pueden morir a causa del mesotelioma o asbestosis anualmente. ¿Qué credibilidad puede tener un activista como Andrés Felipe Hoyos? ¿Sus cifras de muertes por asbesto en el país tienen alguna base? A nivel mundial. Consultamos a Juan Pablo Ramos, doctor en salud pública de Johns Hopkins University. Muy importante tener en cuenta que el asbesto hoy en día es responsable del 50% de los cánceres ocupacionales que están ocurriendo en el mundo. Este investigador hace idénticas advertencias sobre la peligrosidad del asbesto que el activista Andrés Felipe Hoyos. La relación entre asbesto y ciertos tipos de cáncer, la evidencia es suficiente para decir que es una relación causa-efecto. Muertes como las de Luis Alfonso, Rafael y Edgar Sosa, quienes según su historia clínica murieron de mesotelioma causado por exposición al asbesto. Y pacientes como Ana Cecilia, que también fue diagnosticada con mesotelioma, hacen creer al cirujano de tórax y trasplante pulmonar Julio César Granada que la situación es crítica. El cirujano Granada ha atendido decenas de pacientes con mesotelioma y asbestosis en Cibaté, lugar en donde sus habitantes dicen que tiempo atrás una de las industrias hizo un relleno de escombros que contenían asbesto. Enfermedad relacionada al asbesto.
Y en realidad este municipio ha sido afectado, no solamente el municipio de Cibaté, sino Soacha también. Fue hasta allí para hacer una radiografía de cómo una de las fábricas que utiliza asbesto podría haber sido la causante de la enfermedad de sus pacientes. Al fondo podemos ver la planta de Terni Colombiana, que es la productora de todos los productos de asbesto, tejas, tuberías, tanques. Y vemos la vecindad que tiene con el municipio de Cibaté. Pero tal vez el contacto más importante es sobre el área del fondo, donde básicamente se estableció un barrio que era de los trabajadores del Terni Colombiano. Y en la otra zona, que es hacia el lado izquierdo, donde está la urbanización nueva, esto era laguna. Entonces se utilizaron todos los desechos que producía la empresa para tratar de que estas colas quedaran cerradas y fueran habitables de alguna forma. A su consultorio particular en Cibaté, Cundinamarca, llegan cada mes casos de enfermos de asbestosis o mesotelioma. Ahora tenemos 6 casos nuevos, de los cuales ninguno es de tratamiento quirúrgico. Es decir, en los cuales su ciencia ya no puede hacer nada. ¿Por qué? El mesotelioma es más devastador de lo que nadie puede imaginar. Es un tumor maligno que básicamente compromete la pleura. La pleura es un tejido que básicamente envuelve el pulmón y envuelve la cavidad torácica. De modo que al afectar estas cavidades, la fibra del asbesto penetra por vía aérea y posteriormente es desplazada hacia la pleura, donde empieza a desarrollar la enfermedad. El mesotelioma o cáncer por exposición al asbesto es mortal, pero los pacientes que sufren de asbestosis pueden vivir con esta enfermedad, pese a su gran padecimiento. La asbestosis es la acumulación del asbesto sobre la pleura, pero no origina tumores, finalmente es una placa cálcica que uno puede establecer en las personas que trabajan directamente en empresas, en minería, en la parte industrial. Para el especialista Granada hay una razón que explicaría el hecho de que tan solo ahora hayan surgido pacientes con estas fatales enfermedades. Que es un periodo de latencia muy largo. Las personas que tienen una exposición pueden esperar hasta 30, 50 años el desarrollo de la enfermedad. Pero, ¿qué dice la industria que elabora productos con asbesto ante tan graves denuncias? Jorge Hernán Estrada representa con Ascolfibras a las empresas que usan asbesto como materia prima en la elaboración de sus productos. Ascolfibras es un gremio técnico que está integrado básicamente por las compañías de Terni Colombia, que son Terni Colombiana, Terni Pacífico, Terni Atlántico, una compañía del grupo CNM que se llama Incolvest y una compañía del grupo Nuclear que se llama Toptec S.A. Según este defensor de la industria que fabrica productos con asbesto, una cosa era el uso del asbesto hace un siglo y otra muy distinta es ahora. En 100 años hay una historia de mal uso muy diferente a la que actualmente se hace de este material. Nosotros desde Ascolfibras defendemos el uso seguro del tioseptilo. ¿Pero qué es uso seguro de una fibra reconocida en el mundo como cancerígena? Jorge Hernán Estrada, como médico de profesión, defiende el uso seguro del trisoptilo en el país. Exclusivamente se ha utilizado en productos de alta densidad. El médico habla de tejas y pastillas de freno para carros en los cuales el asbesto ya no sería volátil como un rocío de nieve. Que significa aquellos productos en donde la fibra está encapsulada en la matriz o de cemento o de resina que impide la liberación de fibras del producto. Para Estrada, esto garantizaría que el asbesto presente en los productos que su industria fabrica tiene un uso seguro. Las condiciones de efectos a la salud del manejo de la fibra dependen de la manera como se utiliza la fibra, pero no es al contacto. Él insiste. No es tóxico para la gente. Pero si lo que afirma el médico Estrada, representante de Ascolfibras, es cierto, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud afirma lo contrario? María Neira es directora de Salud Pública y Ambiental de la OMS. Crucial is not safe. We concluded that all forms of asbestos are carcinogenic to humans. Estrada vuelve a insistir. La fibra de trisoptilo puede ser utilizada con seguridad. Para Ascolfibras,
La última palabra en el daño irreparable del asbesto denunciado por la Organización Mundial de la Salud y su uso seguro la tiene el Estado colombiano. Yo diría que el crisotilo tiene una regulación, las autoridades tienen la capacidad de analizar esta situación. Pero si esta fibra es mortal, ¿por qué el Estado colombiano ha permitido su uso? Detrás hay una historia que se debe saber. En 1986 se aprobó por Colombia y por los demás países miembros de la Organización Internacional del Trabajo el Convenio 162 relativo a la utilización del asbesto en condiciones de seguridad. Este convenio ordena a los estados firmantes la implementación de políticas tendientes al uso seguro en el ámbito laboral, con el propósito fundamental de retirar paulatinamente el uso y comercialización del asbesto en la medida que fuera posible la sustitución. Esta norma fue incorporada en el país 12 años después de su promulgación mediante la Ley 436 de 1998. A pesar de que Colombia firmó en 1986 el Convenio Internacional de Uso Seguro, hoy, 28 años después, aún el país no avanza en materia de investigación, mientras que 56 países en el mundo han investigado, revaluado convenios y prohibido la utilización del asbesto. A esta lista hacen parte países industrializados como es el caso de Alemania, Francia, Japón y Australia, entre otros. A ese listado se suman países de América Latina, como es el caso de Argentina, Chile, Uruguay y Nicaragua, que ya han prohibido también el uso del asbesto. Pareciera mágicamente que aquí en Colombia no hacen los males que hacen el resto del mundo y aquí se puede controlar. La realidad muestra, lamentablemente, que día tras día en el país son reportados casos de muertes y de enfermos que señalan la exposición al asbesto como responsable. De varias ciudades del país han llegado correos de casos de personas quienes aseguran tener víctimas mortales en su familia a causa del asbesto. ¿Qué conocimiento tienen estos casos reportados, Ascolfibras? Yo conozco casos, pero no tengo la información porque no es mi campo y no está en mis manos el manejo de esos temas. Crónicas RCN recibió a varias personas que dicen haber trabajado en empresas asociadas a Ascolfibras y haber sido víctimas de esta mortal fibra. Bienvenidos y gracias por asistir a este programa. La primera pregunta es: ¿cuántos de ustedes han sufrido asbestosis o mesotelioma o han tenido un familiar que haya padecido esta enfermedad o haya muerto de esta afección? ¿Y el problema de salud suyo cuál es? Asbestosis, mesotelioma. Visto ya los dictámenes de todos los estudios que me han hecho, exámenes, todo ya está comprobado. Yo laboré por espacio de 22 años en Perú colombiana. Tuve contacto directo con todas las clases de asbesto. O sea, ¿usted puede morir? Claro, o sea, me declararon terminal. Mi hermano y mi papá murieron por el asbesto. El caso es muy similar. Ahora que escuchaba al Señor, para nuestra familia ha sido una pérdida irreparable, un dolor infinito verlos morir de semejante manera, porque es una muerte lenta, dolorosa. Recuerdan a la viuda de Edgar Sosa, el hombre que trabajó en el relleno de escombros de material con asbesto en Cibaté. La empresa de Terni, ellos recogían todo el material y allá llegaban volquetas impresionantes y todo lo regaban como si se rellenara con gravilla, con lo que fuera, pero no, esto era asbesto. Su esposa no trabajaba en ninguna industria, en ninguna empresa, simplemente habitaba un barrio donde había una empresa que trabajaba con estas fibras. Mi esposa vivió sus primeros 17 años en el barrio Pablo Neruda, cerca de Cibaté, donde Eternit usaba sus restos industriales que básicamente estaban compuestos de asbesto en ese barrio para rellenar la laguna del Muña. Pues coincidencialmente a todos estos casos, mi familia tiene 3 casos. El primero de ellos fue un tío que murió en el 2001 por asbestosis
El segundo fue mi abuelo, que murió en el 2012 por asbestosis. Y el último caso, el más reciente, fue mi papá, que murió el año pasado. Tenían contacto directo con el asbesto. Mis tíos me cuentan que ellos jugaban dentro de unos tanques que tenían asbesto. ¿Su esposo falleció? Sí, señor, hace un año exactamente. Y todo lo que describen ellos es común a lo que sufrió su esposo en los últimos años. Sí, señor. Como el caso de Ana Isabel Hernández, la viuda de Rafael Mayorga, esta mujer denuncia que su esposo, obrero de una planta que trabajaba con asbesto, también llevaba su overol a la casa. Mi esposo duró 27 años trabajando en Eternit. Él le operaron un pulmón, él también murió de asbestosis. Y yo también le lavaba el overol. Lo que quiere decir que usted siente temor de que posiblemente... Sí, señor, porque últimamente he tenido un dolor a esta parte y un cansancio, y entonces he estado yendo al médico y me han estado tomando radiografías, pero todavía no sé bien. No va a conocer el abuelito de ella, ¿no? Señor, desgraciadamente no va a conocer a su abuelo, a pesar de que era una persona muy joven, ¿no? Pues, mi papá, sobre el año 2007, le detectaron cáncer de pulmón por asbestosis. Mi abuelo falleció también hace 2 años por eso. Y mi abuelo empezó a hacer depresión. O sea, es una familia entera que con el pasar de los años ha enfermado pues, por culpa del asbesto. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos qué es eso y es muy duro. O sea, la empresa no se imagina el daño que ha causado. Llevamos al médico Estrada, representante de Ascolfibras, estos casos para que los conociera. No tengo información oficial, detalles que me permitan emitir algún concepto técnico o científico sobre cada uno de estos casos. Preguntamos si su industria tenía conocimiento de alguna denuncia o litigio por casos de muerte o enfermedades a consecuencia del asbesto. Y esto dijo: no, en absoluto. Gracias, señor juez. Sin embargo, encontramos en YouTube este video en el que aparece el médico Estrada de Ascolfibras y la señora Cecilia Riaño, viuda de Luis Alfonso Mayorga, fallecido por mesotelioma. Señor representante de Ascolfibras, usted comentó que la mamá de su esposo lavaba los sacudía y él estaba al lado. La señora, ¿cuál es el estado de salud de actualmente ellas, digamos, están en voz de alerta. El video fue realizado en una audiencia por una acción. Ahora puedes volver a disfrutar lo dulce de la vida sin calorías, con Incauca 0 calorías, 100% natural a base de stevia. Incauca 0 calorías, deliciosamente natural. Popular que puso en el juzgado 39 de Bogotá. Se no sabe el dolor que sienten mis hijos al no tener a su padre. ¿Cómo van a reparar este daño, señor presidente? Señores ministros, señores de Eternit, ¿cómo le reparan ustedes el daño a unos niños que ya no tienen papá? Estas personas aún sufren por la ausencia de sus familiares, esperando una respuesta no solo de la industria, sino además del Estado. ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Trabajo? Es cancerígeno, puede dar cáncer a la persona. Por supuesto, una persona que tiene una enfermedad de cáncer pues es una persona que puede fallecer. Es decir, son conscientes de las consecuencias mortales del uso del asbesto. Entonces, el gobierno en este ministerio ha avanzado, como otros países lo han hecho, sobre el convenio 162, firmado en 1986, con los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo para sustituir esta mortal fibra. Las sustancias que son sustitutas en este momento están en estudios y ya están comprobadamente cancerígenas en animales. Y como no hay avances, entonces, según Andrea Torres del Ministerio de Trabajo, el Estado permite el llamado uso seguro del asbesto. El uso del crisotilo, si se hace de una manera controlada, conforme al reglamento que expedimos, no va a generar el cáncer en los trabajadores. El papel parece que lo aguanta todo. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que denuncian muertes y cáncer por exposición al asbesto?
Hay temas que sale de la órbita del Ministerio del Trabajo, digamos, esos son temas que definirán las autoridades competentes. Existe la justicia ordinaria, por ejemplo, que es la que finalmente pues toma decisiones. Existen temas de carácter posiblemente penal, civil. Es decir, frente al Estado aún harían falta más muertos y enfermos para que se tomen en cuenta las denuncias de estas personas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántas personas más tienen que morir? ¿Sí? Para que se tomen medidas. Parece que la posibilidad de explorar un sustituto del asbesto, esta funcionaria se lo deja a los empresarios. El empresario puede tomar una decisión. Señor empresario, analice su sistema productivo, analice qué repercusiones puede tener en sus trabajadores, qué enfermedades les puede dar y tome decisiones. Por ejemplo, elimine el riesgo. Si no lo puede eliminar, sustituya el riesgo. Felipe Montes, gerente general de Skinco Colombin, compañía productora de tejas de origen belga que usó asbesto, sustituyó esta mortal fibra en 2002. ¿Por qué lo hicieron? Tuvimos hace cerca de 2 años una noticia de una persona jubilada de la compañía que presentaba un diagnóstico de mesotelioma, que es el cáncer que genera el asbesto. Y esa persona lamentablemente falleció, pero evidentemente se prejuzgó. A este lamentable hecho que él reconoce, se sumó una decisión que su casa matriz en Bélgica tomó en 1999 a consecuencia de la decisión de la Comunidad Europea de prohibir el asbesto. La fibra de asbesto grisotilo la sustituimos por fibra PVA, polivinil alcohol. Es una fibra sintética. Germán Alberto Muñoz es médico y jefe de salud ocupacional de Skinco Colombin. Él tiene muy presente la naturaleza de la mortal fibra de asbesto que reemplazaron. Lo que hace que la fibra de asbesto sea respirable. Al decir respirable quiere decir que ingresa por las vías respiratorias hasta los alvéolos pulmonares, donde puede depositarse y causar los inconvenientes para la salud de llegar hasta generar asbestosis, cáncer pulmonar o mesotelioma. Entonces, si existe una fibra sustituta, ¿por qué el resto de la industria representada por Ascolfibras no ha hecho la sustitución del asbesto? Barry Castleman es ingeniero químico y doctor en higiene y salud pública de Johns Hopkins University. Ha sido consultor ambiental del gobierno de los Estados Unidos, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Él estuvo en el país analizando la gravedad del uso del asbesto. Esta es una industria como la del tabaco. Entre más ventas tengan, más personas van a morir. Todo es acerca del dinero. Esta industria es criminal como la industria del tabaco. Ellos saben que lo que están vendiendo mata gente y ellos siguen haciendo cada truco sucio. Ellos mienten. Ellos utilizan un tipo de lobby. Entonces usted tiene este tipo de corrupción en la sociedad que trae a un país la industria del asbesto. Porque ellos entienden que es la única manera de garantizar su existencia y rentabilidad y asegurarse de que el gobierno no pueda regularlo. En Italia, esa discusión fue resuelta por el Tribunal de Turín en 2013. Dicha corte condenó por primera vez en el mundo a un industrial del asbesto por más de 3.000 muertes comprobadas causadas por exposición a esta fibra. Stephen Schmidt era el presidente de una multinacional amiga del asbesto, que en el pasado tenía su empresa trabajando con materiales con asbesto. Omitió su responsabilidad con las muertes de estas personas y nunca hizo nada con la industria. Y el año pasado, el Tribunal de Turín incrementó esa condena de 16 a 18 años. A pesar de estos y otros antecedentes, el país no solo sigue usando el asbesto como materia prima, sino que en 2012 reabrió esta mina de explotación de asbesto a cielo abierto en el corregimiento de Campamento, Antioquia. Por primera vez en el mundo creo que se abre una mina, reabre una mina de asbesto cuando en el mundo se está encerrando. Entonces eso me da a mí el talante del gobierno, lo que está pensando en el gobierno. Por lo menos este funcionario del Ministerio de Salud y Protección Social, Elkin Osorio Saldarriaga, contrario a la vocera del Ministerio de Trabajo,
cree que las consecuencias por exposición al asbesto en el país es un tema delicado. Un problema de salud pública, sí lo podemos afirmar. Nosotros esperamos... Entonces, ¿por qué el Estado y los gobiernos de turno como el de Juan Manuel Santos no han hecho nada al respecto? Específicamente a eso, apoyo político. Parece que mientras otros países, sobre todo en Europa, están proscribiendo el uso del asbesto, en la industria nacional esta fibra natural sigue siendo considerada inofensiva, pese a estudios que demuestran lo contrario. ¿Por qué? Esperen al regreso. Ciudades en el mundo creo que se reabre una mina de asbesto cuando en el mundo se está encerrando. Un problema de salud pública, sí lo podemos afirmar. Analice su sistema productivo, analice qué repercusiones puede tener. En el Ministerio de Protección Social consideran que el daño que causa el asbesto es un problema de salud pública. Entonces, ¿por qué el Estado y los gobiernos de turno como el de Juan Manuel Santos no han hecho nada al respecto? Así termina asbesto, fibra mortal. Hay alternativas que se vienen generando en la industria. Esas alternativas todavía no tienen una valoración por las agencias internacionales de un riesgo menor al antiséptico. Este funcionario ha puesto, como otros, la responsabilidad en el campo de los privados, como lo hizo la funcionaria del Ministerio de Trabajo. Y los privados, a su vez, dejan tal responsabilidad al Estado. Como siempre hemos estado dispuestos a aportar información que necesiten las autoridades y asumiremos las conductas y las conclusiones que ellas decidan. Un auténtico juego de ping-pong que el Ministerio de Salud y Protección, encargado de velar por la salud de los colombianos, remata de modo olímpico. Como se dice en toxicología, todo mata o nada mata de acuerdo a la dosis. Eso es una regla general. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, reconociendo la peligrosidad del crisotilo, ordenó mediante la resolución 33645 del 30 de mayo de 2013 a Eternit Colombiana S.A. informar a los consumidores que sus tejas son elaboradas con asbesto y crisotilo y que su indebida manipulación es perjudicial para la salud. Asimismo, la resolución obliga a Eternit Colombiana S.A. a entregar a los compradores un folleto con las recomendaciones necesarias para el uso adecuado de las tejas con asbesto o crisotilo. Pero, ¿estas recomendaciones para cuidar la salud de los colombianos se cumplen? Un actor contratado por Crónicas RCN posó como comprador en varios almacenes para establecer si la norma se obedece. Los vendedores saben sobre la peligrosidad del producto que ofrecen. Crisotilo es una piedra que es la que donde sacan esa teja y esa es la que produce el cáncer. No compre permisos que mueren primero. A nosotros no nos pasa nada. A los que la fabrican, los mismos, los que la fabrican. El actor que posa como comprador solicitó el folleto de prevención, pero esto respondió el vendedor. Usted no tiene un certificado que conste pues de que no... Esa va, la certificación. Pero es que esa no es de Eternit. Ah, no, la Eternit es diferente. Yo no de la Eternit, no. Sin embargo, en cada teja hay un aviso que alerta sobre la peligrosidad del asbesto. Tal vez la última pregunta que resta por hacer a industriales del asbesto, al Estado que debe velar por la salud de los colombianos y a sus instituciones que regulan el mercado de productos cuya materia prima es esta fibra mortal, la tiene aquellos que dicen ser víctimas de asbesto. ¿Cuántas personas más tienen que morir en nuestro país para que podamos tomar alguna medida que ya han podido tomar 56 países? Esa pregunta de la señora Cecilia Riaño debe ser respondida de inmediato por el Estado